Adéntrate en el universo de ideas y pensamiento filosófico mientras exploramos una obra que ha resistido el paso del tiempo como un faro de sabiduría, La República. Escrita hace más de 2000 años en la antigua Grecia, esta obra maestra nos transporta a un viaje intelectual sin precedentes. A través de sus páginas, nos adentramos en los intrincados laberintos de la justicia, el gobierno y la naturaleza del alma humana. Pero La República va más allá de ser un simple tratado filosófico. Es un compendio de ideas atemporales, una guía para comprender la sociedad y el individuo. Nos enfrentamos a la famosa alegoría de la caverna que desafía la naturaleza de la realidad y la percepción y a la visionaria teoría de las formas que nos sumerge en el mundo de las ideas eternas y universales. A través de este documental nos sumergiremos en cada rincón de esta obra monumental. Desde los diálogos profundos entre Sócrates y sus discípulos hasta las críticas mordaces hacia la democracia y la propuesta de un gobierno ideal gobernado por filósofos reyes. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, es una figura central en la historia del pensamiento occidental. Nacido en Atenas en el año 427 a.C., su vida y obra han ejercido una influencia profunda y perdurable en la filosofía, la política y la educación. Desde una edad temprana, mostró una inclinación hacia la filosofía y la búsqueda de la verdad. Fascinado por las discusiones y el método dialéctico de su mentor, se convirtió en uno de sus discípulos más destacados. Sin embargo, tras la condena a muerte de Sócrates, se distanció de la política ateniense y se dedicó por completo a la reflexión filosófica. Platón fundó la Academia en Atenas, considerada la primera institución de educación superior en el mundo occidental, donde impartió sus enseñanzas y promovió la búsqueda del conocimiento y la virtud. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la ética y la metafísica hasta la epistemología y la teoría política. Entre sus numerosos diálogos, La República ocupa un lugar destacado. Escrito en forma de diálogo socrático, este tratado filosófico aborda cuestiones fundamentales sobre la justicia, la moral, el gobierno ideal y la naturaleza del alma. En él presenta su famosa teoría de las formas o ideas, argumentando que existen realidades eternas e inmutables que constituyen la verdadera realidad, más allá del mundo sensible y cambiante. En la filosofía de Platón, La República desempeña un papel crucial al intentar definir y establecer un orden ideal en la sociedad, fundamentado en la justicia y el conocimiento. A través de este diálogo, no solo ofrece una crítica profunda de las formas de gobierno de su tiempo, sino que también presenta un modelo utópico de ciudad gobernada por filósofos reyes, cuyo propósito es alcanzar el bien común y la felicidad de todos los ciudadanos. Una de las obras más célebres, la alegoría de la caverna, se encuentra en su diálogo La República. Esta narrativa imaginativa sirve para ilustrar su concepción de la realidad y la búsqueda del conocimiento. En la alegoría describe a un grupo de personas que han vivido toda su vida encadenadas dentro de una caverna oscura, donde solo pueden ver sombras proyectadas en la pared frente a ellos. Estas sombras son creadas por figuras y objetos que pasan frente a una fuente de luz detrás de ellos, fuera de su campo de visión. Para estos prisioneros, las sombras son su única realidad. Han pasado tanto tiempo en la caverna que no conocen nada más que las sombras y los sonidos que acompañan su danza en la pared. Sin embargo, uno de los prisioneros logra liberarse de sus cadenas y salir de la caverna hacia el mundo exterior. Después de un tiempo, el prisionero se siente compelido a regresar a la caverna para liberar a sus compañeros y compartir con ellos el conocimiento que ha adquirido. Sin embargo, al volver,
se encuentra con la resistencia y la incredulidad de los otros prisioneros. No están dispuestos a aceptar que su percepción del mundo está distorsionada. Prefieren aferrarse a lo que conocen, aunque sea falso, en lugar de enfrentarse a la verdad. A pesar de los obstáculos, el prisionero persiste en su intento de despertar a los demás, utilizando metáforas y ejemplos para ilustrar la realidad que yace más allá de las sombras. Algunos prisioneros comienzan a cuestionar su realidad y a abrir sus mentes a nuevas posibilidades, pero otros se aferran aún más a sus creencias arraigadas, incluso llegando a despreciar al prisionero liberado por cuestionar su mundo conocido. Esta alegoría sirve como una metáfora poderosa de la condición humana y la naturaleza de la realidad. Las sombras en la caverna representan las apariencias engañosas que percibimos a través de nuestros sentidos, mientras que el mundo exterior simboliza el reino de las ideas, la verdadera realidad según Platón. La liberación del prisionero representa el proceso de educación filosófica que lleva al conocimiento de las formas y la comprensión de la realidad última. A pesar de haber sido concebida hace más de 2 milenios, sigue siendo una metáfora poderosa y relevante en la era contemporánea. Su mensaje sobre la importancia del cuestionamiento, la búsqueda de la verdad y la superación de las limitaciones de la percepción resuena en numerosos ámbitos de la sociedad actual. En un mundo dominado por la información y la tecnología, nos insta a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad en la era digital. Con la proliferación de las redes sociales y los medios de comunicación, es más importante que nunca cuestionar la veracidad de la información que recibimos y buscar una comprensión más profunda de los acontecimientos que nos rodean. En el ámbito educativo, la alegoría de la caverna sigue siendo una herramienta valiosa para cultivar el pensamiento crítico y fomentar la búsqueda del conocimiento. Nos impulsa a no quedarnos con lo que parece evidente a simple vista, sino a profundizar en la búsqueda de la verdad subyacente. Su mensaje sobre la importancia del cuestionamiento, la búsqueda de la verdad y la superación de las limitaciones de la percepción resuena en numerosos aspectos de la sociedad contemporánea. La teoría de las formas es uno de los conceptos fundamentales en la filosofía de Platón y desempeña un papel central en su visión de la realidad y la verdad. Las formas son entidades eternas, inmutables y perfectas que constituyen la verdadera realidad, en contraposición al mundo sensible que percibimos a través de nuestros sentidos. Para entender esta teoría podemos considerar un ejemplo. Imagina que tienes un conjunto de sillas. Aunque todas comparten ciertas características comunes, también presentan diferencias. Sin embargo, según Platón, estas diferencias son meras manifestaciones imperfectas de la verdadera realidad, la forma de la silla. La forma de la silla es una entidad abstracta que existe independientemente de las sillas individuales que percibimos en el mundo sensible. Representa la esencia o el modelo perfecto de lo que constituye una silla. Platón argumenta que las sillas individuales que vemos y tocamos son simplemente imitaciones imperfectas de esta forma, participando en ella de alguna manera. Desde esta perspectiva, las formas son universales y trascendentales, existen más allá del espacio y el tiempo, y son compartidas por todas las cosas que participan en ellas. Por ejemplo, todas las sillas individuales participan en la misma forma de la silla, lo que les confiere su sillidad o su cualidad de ser sillas. La teoría de las formas no solo tiene implicaciones metafísicas, sino que también desempeña un papel crucial en la epistemología platónica, es decir, en su teoría del conocimiento. Platón sostiene que el conocimiento genuino solo puede alcanzarse mediante el acceso a las formas, ya que son la fuente de la verdad y la realidad.
El conocimiento verdadero implica la comprensión de las formas, ya que representan la verdadera esencia de las cosas. Por ejemplo, para conocer realmente lo que es una silla, no es suficiente tener experiencias sensoriales de sillas individuales en el mundo sensible. En cambio, uno debe comprender la forma de la silla, que es la esencia perfecta de lo que constituye una silla. Platón utiliza la analogía de la línea dividida en su diálogo La República para ilustrar los diferentes grados de conocimiento. En esta analogía divide la línea en 4 niveles: el nivel de la imaginación, el nivel de la creencia, el nivel del entendimiento y el nivel de la inteligencia. Sostiene que el conocimiento verdadero se encuentra en el nivel más alto de la inteligencia, donde uno es capaz de contemplar directamente las formas. Según esta perspectiva, el proceso de educación consiste en dirigir el alma hacia el recuerdo de las formas, lo que le permite alcanzar el conocimiento verdadero. En el ámbito educativo, la alegoría de la caverna sigue siendo una herramienta valiosa para cultivar el pensamiento crítico y fomentar la búsqueda del conocimiento. Nos impulsa a no quedarnos con lo que parece evidente a simple vista, sino a profundizar en la búsqueda de la verdad subyacente. Su mensaje sobre la importancia del cuestionamiento, la búsqueda de la verdad y la superación de las limitaciones de la percepción resuena en numerosos aspectos de la sociedad contemporánea. En la visión sobre la estructura social de la ciudad ideal se establecen cuidadosamente 3 clases sociales para asegurar la justicia y la armonía en todos los niveles. Los gobernantes, conocidos como filósofos reyes, son aquellos individuos dotados de sabiduría y discernimiento, capaces de dirigir con justicia y prudencia. Los guardianes, por su parte, tienen la responsabilidad de proteger y salvaguardar la ciudad, mientras que los artesanos se dedican a labores productivas y comerciales. La justicia en la ciudad ideal se manifiesta en la armonía y equilibrio entre estas 3 clases sociales, cada una desempeñando su función específica para el bienestar colectivo. Los gobernantes ejercen su poder con sabiduría y justicia, los guardianes defienden y protegen la ciudad, y los artesanos contribuyen con su trabajo y habilidades al sustento de la comunidad. Para Platón, la justicia no se limita a la distribución equitativa de bienes y recursos, sino que implica que cada individuo realice su función propia de acuerdo con su naturaleza y habilidades. Así, la justicia se convierte en el principio que garantiza la armonía y el orden social, permitiendo que cada individuo alcance su máximo potencial y contribuya al bien común. La visión sobre la justicia en la ciudad ideal ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos, y su influencia perdura en la filosofía política y moral hasta nuestros días. En esta estructura, los filósofos reyes ocupan una posición destacada. Para Platón, son aquellos que han alcanzado un alto nivel de conocimiento y comprensión de las formas, lo que les capacita para discernir el bien común y tomar decisiones sabias en beneficio de la comunidad. Estos gobernantes no están motivados por el deseo de poder o riqueza, sino por el amor a la sabiduría y el servicio a la sociedad. La clase gobernante se somete a un riguroso proceso de educación filosófica que incluye el estudio de las matemáticas, la dialéctica y la ética. A través de este proceso, desarrollan las habilidades necesarias para discernir la verdad y tomar decisiones justas y prudentes en la administración de la ciudad. Al situar a los filósofos reyes en la cúspide del gobierno, busca asegurar que la sociedad sea dirigida por los mejores y más capacitados, garantizando así la realización de la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos. La formación de los filósofos reyes, para Platón, es un proceso riguroso que comienza desde la infancia.
Los futuros gobernantes son seleccionados cuidadosamente y sometidos a una educación especializada que prioriza el desarrollo de la razón y la virtud. Esta educación abarca el estudio de las matemáticas, geometría, música y dialéctica, junto con ejercicios físicos para cultivar tanto el cuerpo como la mente. Además del estudio teórico, los candidatos son sometidos a pruebas prácticas y ejercicios de reflexión moral para demostrar su capacidad de aplicar principios filosóficos en situaciones reales y tomar decisiones justas en beneficio de la comunidad. Los filósofos reyes tienen la responsabilidad de dirigir la ciudad hacia el bien común y garantizar la realización de la justicia en todos los aspectos de la vida social. Su papel abarca diversas áreas de gobierno, desde establecer y mantener leyes justas hasta tomar decisiones políticas y administrativas para el beneficio de la sociedad. Más allá de su función política, se espera que estos gobernantes ejemplifiquen los más altos estándares de virtud y sabiduría en la sociedad ideal de Platón. Una de sus principales responsabilidades éticas es buscar constantemente el bien común y la justicia para todos los ciudadanos, incluso cuando esto signifique tomar decisiones difíciles y poco populares. También tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo con los principios morales y éticos que promueven en su gobierno, mostrando integridad, honestidad y altruismo en todas sus acciones. Además, tienen la tarea de guiar y educar a los ciudadanos en la búsqueda de la sabiduría y la virtud, inspirando a otros a cultivar cualidades fundamentales para una sociedad justa y armoniosa. En la sociedad ideal, los filósofos reyes interactúan con las otras clases sociales para garantizar el funcionamiento armonioso de la ciudad, guiándolas hacia el bien común en lugar de dominarlas. Dependen del apoyo de las otras clases sociales para cumplir sus funciones gubernamentales, necesitando la contribución de los guardianes para la seguridad y la defensa, así como de los artesanos para la producción y distribución de bienes y servicios necesarios. En la sociedad ideal de Platón, la educación desempeña un papel fundamental en la formación de ciudadanos y en la realización de la justicia y la armonía. Con meticulosidad, Platón concibe un sistema educativo que busca cultivar no solo el intelecto, sino también el carácter y la moral de los individuos. Desde una edad temprana, los niños son seleccionados para ingresar al sistema educativo, donde se someten a una formación especializada que prioriza el desarrollo de la razón, la virtud y la sabiduría. El objetivo es formar ciudadanos capaces de contribuir al bien común de la sociedad. Este sistema educativo abarca tanto el ámbito académico como la formación moral y ética de los individuos. Los estudiantes aprenden a discernir entre el bien y el mal y a actuar con integridad y responsabilidad en todas sus acciones y decisiones. Para Platón, la filosofía ocupa un lugar central y primordial en la educación. No se limita al estudio abstracto de ideas, sino que es una práctica de vida que busca la sabiduría y el conocimiento del mundo y de uno mismo. A través de la filosofía, los estudiantes aprenden a cuestionar las creencias recibidas y a examinar críticamente la realidad en busca de la verdad más allá de las apariencias superficiales. Sostiene que la filosofía es esencial para la formación de ciudadanos virtuosos y justos. Les proporciona habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, así como una comprensión más profunda de los principios éticos y morales que rigen la conducta humana. Además de la filosofía, otorga gran importancia al estudio de las matemáticas y las ciencias. Considera que estas disciplinas son fundamentales para el desarrollo del pensamiento racional y la comprensión del orden y la armonía en el universo. Las matemáticas son la base del razonamiento lógico y la comprensión de verdades universales.
A través del estudio de la aritmética, la geometría y la astronomía, los estudiantes aprenden a pensar de forma abstracta y a reconocer patrones y regularidades en el mundo que los rodea. Por otro lado, las ciencias naturales, como la física y la biología, proporcionan una comprensión más profunda de la naturaleza y el funcionamiento del mundo físico. A través del estudio de la naturaleza, los estudiantes desarrollan un sentido de respeto y admiración por la vida y el mundo natural, además de habilidades prácticas para resolver problemas cotidianos. Platón cree que el conocimiento de estas disciplinas es esencial para la formación de ciudadanos informados y capacitados que puedan contribuir al bienestar y la prosperidad de la sociedad. Dentro del sistema educativo propuesto por Platón se presta una atención especial al desarrollo de las virtudes morales y cívicas en los estudiantes, consideradas fundamentales para la formación de ciudadanos justos en la sociedad ideal. Una de las virtudes principales que se busca cultivar es la moderación. A través del autocontrol y la disciplina, los estudiantes aprenden a regular sus deseos y pasiones, evitando los extremos y buscando un equilibrio en todas las áreas de sus vidas. Otra virtud importante es el coraje, que se desarrolla mediante la superación del miedo y la adversidad. Los estudiantes aprenden a enfrentarse valientemente a los desafíos y obstáculos que puedan encontrar, demostrando determinación y firmeza en sus acciones. Además, se busca fomentar la justicia, enseñándoles a respetar los derechos y la dignidad de los demás y a actuar con imparcialidad y equidad en todas sus relaciones. Por último, se promueve la virtud de la sabiduría, que implica el desarrollo de un conocimiento profundo y una comprensión de la verdad y la realidad. A través del estudio de la filosofía y otras disciplinas, los estudiantes aprenden a pensar de manera crítica y reflexiva y a discernir entre el bien y el mal en sus decisiones y acciones. En la antigua Grecia, la democracia era un sistema político ampliamente practicado y celebrado. Sin embargo, Platón, el eminente filósofo griego, no compartía este entusiasmo. Para él, la democracia representaba no solo una forma de gobierno defectuosa, sino también una seria amenaza para la estabilidad y la justicia en la sociedad. Platón argumentaba que la democracia, en su forma pura, otorgaba el poder de gobierno a las masas, a menudo sin considerar la sabiduría o la virtud de aquellos que lo ejercían. Esta falta de filtro llevaba, en su opinión, a la elección de líderes incompetentes y demagógicos, quienes priorizaban la gratificación inmediata sobre el bienestar a largo plazo de la sociedad. Una de sus principales preocupaciones era que la democracia fomentaba el individualismo y la gratificación de los deseos personales sobre el bien común. En lugar de buscar el bienestar de la comunidad en su conjunto, los ciudadanos democráticos tendían a perseguir sus intereses egoístas, lo que resultaba en la división y el conflicto dentro de la sociedad. Platón criticaba la democracia por su incapacidad para promover la sabiduría y la virtud entre los ciudadanos. En un sistema donde el poder se basaba en la opinión popular, la verdad y la justicia se veían eclipsadas por la retórica persuasiva y las promesas vacías de los líderes políticos. Varios defectos inherentes en la democracia la hacen susceptible a la corrupción y al desorden, según Platón. Uno de estos defectos es la falta de criterio para seleccionar líderes capacitados y virtuosos. En una democracia, el poder político se basa en la opinión de la mayoría, lo que puede llevar a la elección de líderes populistas o demagógicos que carecen de la sabiduría y la virtud necesarias para gobernar de manera justa y prudente. Otro defecto importante es la tendencia de la democracia a fomentar la división y el conflicto dentro de la sociedad.
En un sistema donde cada individuo tiene derecho a expresar su opinión y perseguir sus propios intereses, es difícil encontrar un consenso sobre qué políticas son las más beneficiosas para la comunidad en su conjunto. Esto puede llevar a la polarización y al estancamiento político, dificultando la toma de decisiones eficaces y la búsqueda del bien común. También critica la falta de estabilidad y continuidad en la democracia. Debido a la naturaleza cambiante de la opinión pública y la rotación frecuente de líderes políticos, las políticas y los programas gubernamentales pueden ser inconsistentes y estar sujetos a cambios bruscos, lo que dificulta la planificación a largo plazo y la implementación efectiva de reformas importantes. En la sociedad ideal, el cultivo de las virtudes no se restringe al ámbito educativo, sino que impregna la vida cotidiana de los ciudadanos. Se espera que virtudes como la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación se pongan en práctica y se ejerciten en todas las interacciones y decisiones diarias. La sabiduría se manifiesta a través del continuo cuestionamiento y reflexión sobre las acciones y creencias. La justicia se practica tratando a los demás con igualdad y respeto, y al tomar decisiones que beneficien a toda la comunidad, no solo a uno mismo. Se espera que los ciudadanos ideales reconozcan y respeten los derechos y la dignidad de los demás, actuando con imparcialidad y equidad en todas sus relaciones y acciones. La valentía se ejerce al enfrentarse a los desafíos y adversidades con determinación y coraje, incluso cuando resulta difícil o arriesgado. Los ciudadanos ideales actúan con integridad y firmeza en la defensa de la verdad y la justicia, sin dejarse intimidar por la oposición o la adversidad. La moderación se practica al ejercer control sobre los deseos y pasiones, evitando los extremos y buscando un equilibrio en todas las áreas de la vida. Los ciudadanos ideales viven una vida de temperancia y autocontrol, buscando el bienestar y la armonía en todas sus acciones y decisiones. A través del pensamiento crítico y reflexivo, la práctica de la justicia, la valentía y la moderación, los ciudadanos ideales contribuyen al bienestar y la armonía de la comunidad en la que viven. La metáfora del barco, presentada en la República, es una poderosa analogía para reflexionar sobre el gobierno y el liderazgo en la sociedad. En ella, compara al Estado con un barco y a los gobernantes con los marineros responsables de dirigirlo hacia su destino. Destaca así la importancia del liderazgo sabio y virtuoso en la administración de la polis y los riesgos de un liderazgo incompetente o corrupto. Describe al barco como un símbolo de la comunidad política, con los ciudadanos como pasajeros y los gobernantes como los encargados de guiarlo hacia el bienestar común. Los gobernantes son representados como marineros expertos que deben tener conocimiento, habilidad y sabiduría para navegar el barco a través de las aguas turbulentas de la política y la sociedad. Advierte que si los marineros no están calificados o no actúan con prudencia y virtud, el barco corre el riesgo de naufragar o perderse en la tormenta. De igual modo, si los gobernantes no son sabios o justos, la sociedad puede caer en el caos y la injusticia, poniendo en peligro el bienestar de todos sus ciudadanos. Enfatiza la importancia de los marineros, quienes representan a los gobernantes, especialmente a los filósofos reyes en la sociedad ideal. Estos deben poseer un profundo conocimiento del mar y las corrientes, así como habilidades prácticas para navegar el barco de manera segura hacia su destino. De manera similar, los filósofos reyes deben poseer una sabiduría única y profunda que les permita discernir el bien común y tomar decisiones justas y prudentes en beneficio de la sociedad. En la era contemporánea, el legado de Platón sigue siendo una fuente inspiradora para numerosos filósofos y pensadores políticos. Su análisis profundo de la naturaleza humana
y su visión de una sociedad ideal han servido como punto de partida para reflexiones críticas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y sistemas políticos. Uno de los aspectos más destacados de esta influencia en la modernidad es su impacto en la concepción del contrato social. Filósofos como John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, adoptaron la noción de un contrato social como fundamento de la legitimidad del gobierno. Esta idea, en la que los individuos acuerdan someterse a ciertas reglas y autoridades para garantizar la convivencia pacífica, resonaba con la propuesta platónica de una sociedad ordenada bajo la guía de filósofos reyes. Jean-Jacques Rousseau, otro pensador clave de la Ilustración, también fue profundamente influenciado. En su obra El contrato social, elaboró una teoría política en la que el bien común y la voluntad general de la sociedad eran los pilares de un gobierno legítimo. Esta noción de una sociedad basada en principios de justicia y equidad reflejaba la visión platónica de una polis ideal regida por la sabiduría y la virtud. Karl Marx, a su vez, encontró en Platón un crítico de las injusticias inherentes al sistema capitalista. Compartía la preocupación de Platón por la desigualdad y la corrupción en la sociedad, y abogaba por una revolución que llevara a una redistribución radical de la riqueza y el poder. Su visión de una sociedad sin clases, en la que los medios de producción son propiedad común y el trabajo es valorado como una actividad creativa y digna, reflejaba la utopía platónica de una comunidad basada en la justicia y la armonía. Durante la Edad Media, el pensamiento platónico experimentó un resurgimiento y una reinterpretación profunda, especialmente a través del trabajo de figuras prominentes como Santo Tomás de Aquino. Uno de los filósofos más influyentes de la época fusionó elementos de la filosofía aristotélica y neoplatónica en su teología y ética cristiana. En su monumental obra Summa Theologica, integró conceptos platónicos, como la noción de las ideas divinas, en su comprensión de la naturaleza de Dios y la moralidad. Para Aquino, Platón no era solo un filósofo pagano, sino también un precursor cuyas ideas armonizaban con la fe cristiana y enriquecían la comprensión de la verdad divina. Sin embargo, fue durante el Renacimiento cuando el pensamiento platónico floreció de manera notable. Marsilio Ficino, un humanista italiano del siglo XV, desplegó una devoción apasionada por Platón y su filosofía. Ficino fundó la Academia Platónica en Florencia y se dedicó a traducir y comentar extensamente las obras de Platón, con el objetivo de revivir y difundir su legado. Su obra más destacada, Platonic Theology, fue una tentativa monumental de presentar una síntesis entre el platonismo y el cristianismo, argumentando que ambas tradiciones compartían un núcleo común de verdad. Giovanni Pico de la Mirandola también abrazó fervientemente las ideas platónicas. En su famosa obra Horatio de Hominis Dignitate, traducido como Discurso sobre la dignidad del hombre, elevó al ser humano al centro del cosmos, argumentando que éste poseía una naturaleza dual que le otorgaba la capacidad de elevarse hacia lo divino o caer en la depravación. Inspirado en la antropología platónica, defendió la libertad humana como un regalo divino que permitía al individuo determinar su propio destino moral y espiritual. La influencia de Platón en el Renacimiento no se limitó solo a la filosofía, sino que también permeó la literatura, el arte y la política de la época. Las ideas sobre la justicia, el gobierno ideal y la naturaleza humana resonaron en las obras de pensadores, artistas y líderes políticos, contribuyendo así a la transformación cultural e intelectual de la Europa renacentista. Esta sabiduría va más allá del conocimiento académico e incluye una comprensión profunda de las verdades universales y una visión clara de los principios éticos y morales que rigen la conducta humana.
En la metáfora del barco subraya la importancia de dirigir el barco hacia un destino común, simbolizando el bienestar y la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Sugiere que, al igual que los marineros colaboran en la navegación del barco, los líderes políticos en la sociedad ideal deben trabajar juntos en beneficio de todos los ciudadanos, dejando de lado los intereses personales y partidistas en favor del bien común. Además, advierte sobre los peligros de la división y el conflicto dentro del barco que pueden poner en peligro su navegación hacia el bienestar común. Los gobernantes deben ser capaces de resolver los desacuerdos y las disputas de manera justa y pacífica, garantizando así la estabilidad y la armonía en la sociedad. La obra maestra de Platón, La República, sentó las bases para la reflexión filosófica sobre la naturaleza del gobierno y la justicia en la sociedad. Su visión de un estado ideal, gobernado por filósofos reyes sabios y virtuosos, ha inspirado a numerosos pensadores a lo largo de los siglos, quienes han explorado y desarrollado estas ideas en diferentes contextos y épocas. En el ámbito de la teoría de la justicia, figuras contemporáneas como John Rawls y Martha Nussbaum han retomado el espíritu de Platón en su búsqueda de un orden social más equitativo y humano. Esta búsqueda se enmarca en un contexto filosófico y social marcado por la preocupación por la injusticia, la desigualdad y la necesidad de establecer principios y valores que orienten la convivencia en sociedad. John Rawls, en su influyente obra Una teoría de la justicia, propuso un principio de justicia que prioriza el bienestar de los menos favorecidos. Este enfoque, influenciado por la filosofía política de Platón, refleja la preocupación por la protección de los más vulnerables en la sociedad. Plantea la necesidad de estructurar la sociedad de manera que beneficie principalmente a aquellos que se encuentran en situación de desventaja, estableciendo así un sistema que promueva la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano integral para todos. Por otro lado, Martha Nussbaum ha desarrollado una ética basada en las capacidades humanas, también inspirada en la idea platónica de que la virtud y el florecimiento humano son fundamentales para una sociedad justa y bien ordenada. Argumenta que la justicia debe ir más allá de la mera distribución de bienes materiales y considerar también el desarrollo de las capacidades y habilidades de los individuos. Esta perspectiva coincide con la visión platónica de que la verdadera justicia implica el cultivo del alma y la realización del potencial humano en todas sus dimensiones. Tanto Rawls como Nussbaum, al retomar el legado filosófico de Platón, buscan establecer fundamentos sólidos para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y orientada hacia el bienestar humano. Sus reflexiones y propuestas teóricas constituyen importantes contribuciones al debate contemporáneo sobre la justicia social y la ética política, enriqueciendo así el panorama de la filosofía moral y política con una perspectiva que combina la profundidad conceptual con la preocupación por las realidades concretas de la vida en sociedad. El pensamiento político de Platón continúa siendo relevante en la contemporaneidad, proporcionando un marco conceptual para abordar los desafíos sociales y éticos de nuestro tiempo. Su búsqueda de la justicia, la virtud y el bien común sigue inspirando a generaciones de pensadores en su exploración de nuevas formas de organizar y gobernar nuestras comunidades. Es importante destacar que la influencia de Platón no se limita únicamente al ámbito académico o intelectual, sino que también se ha extendido a la esfera política y social. Las ideas de justicia, virtud y gobierno ideal propuestas en la República han servido como fuente de inspiración para movimientos políticos y sociales que buscan transformar la realidad en aras de un bienestar colectivo.
En tiempos de crisis y desafíos globales, como los que enfrentamos en la actualidad, las reflexiones de Platón sobre la naturaleza humana, la organización social y el bien común adquieren una relevancia renovada. Su llamado a la responsabilidad individual y colectiva, así como su visión de una sociedad basada en valores éticos y morales, ofrecen un punto de partida valioso para abordar los problemas urgentes de nuestro tiempo, desde la desigualdad económica hasta la crisis medioambiental. En este sentido, la República de Platón no solo es un tratado filosófico del pasado, sino también una guía para el futuro. Sus interrogantes sobre el significado de la justicia, la naturaleza del poder y la posibilidad de una sociedad más justa y equitativa resuenan en nuestros debates contemporáneos sobre el rumbo de la humanidad y el tipo de mundo que queremos construir para las generaciones futuras.